¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy hablaremos un poco sobre psicometría básica. Este es el índice. Como pueden ver, hablaremos un poco sobre conceptos clave, desarrollo temático, teoría clásica de los test, teoría de la generalizabilidad, respuesta al ítem, un resumen comparativo y terminamos con las conclusiones. ¿Qué mide la psicometría? La psicometría se centra en medir características específicas de los sujetos, como sus rasgos y sus dimensiones, que permitan describir sus funciones intelectuales y o su personalidad. Por ende, cuando hablamos sobre el objeto de medición de la psicometría, no es la persona como tal, sino los atributos psicológicos que tiene esta persona. Hablamos sobre aquellas cualidades internas que pueden inferirse a través de la observación y una evaluación sistemática del comportamiento de la propia persona. Principales atributos psicológicos medidos. Los atributos mayormente evaluados en psicometría se encuentra la personalidad, entendida como un conjunto de rasgos relativamente estables en el tiempo, y también se miden aptitudes como la inteligencia, el rendimiento académico y laboral, así como el logro personal. A ver, vamos a hablar sobre algunos conceptos clave. Psicometría. Cuando hablamos de psicometría, hablamos de una disciplina psicológica que se encarga de la construcción, validación y aplicación de instrumentos de medición psicológica. Confiabilidad. ¿Qué tan consistente es nuestro test? De esto hablamos cuando hablamos sobre confiabilidad. Si aplicamos la misma prueba a la misma persona en diferentes momentos, ¿obtendremos el mismo resultado? Lo ideal es que sí. Por eso hablamos de confiabilidad. Confiabilidad es que si es que le aplicamos el mismo test, la misma prueba a la misma persona en diferentes tiempos, hablamos sobre un intervalo de tiempo en diferentes momentos, que obtengamos un resultado similar al obtenido en primer lugar. También hablamos sobre error de medición. Error de medición, hablamos de que no es que haya un error dentro de la aplicación o X cosa, sino es que es un sesgo propio que se obtiene por cuestiones que no controlamos en el ambiente. De repente la persona aplicada viene con un problema de casa o que en el trayecto haya ocurrido algo o incluso la relación que tiene este con el evaluador o el propio lugar de evaluación, etcétera. A esto se refiere cuando hablamos de error de medición. Test psicológico. ¿Qué es un test psicológico? Es un instrumento estandarizado para medir atributos psicológicos. La puntuación observada, un resultado obtenido por un sujeto al responder un test. Y validez, garantiza estadísticamente que el test mide el atributo para el que fue construido y no otro atributo como tal. Por ejemplo, si es que el test se creó para medir lo que es autoestima, que en efecto el test sí mide la autoestima, no que mida quizás violencia, que mida quizás depresión, etcétera, sino que el test mida lo que es la autoestima propiamente. Esto se refiere a la validez del test para medir lo que realmente debe medir. Ahora bien, hablamos sobre teoría clásica de los test. Los autores respecto a esta teoría fueron Spearman, Gulliksen, Thornton y Thorndike. Estos dicen que la puntuación observada es igual a la puntuación verdadera más el error. Se enfoca en la confiabilidad y la validez del propio test. La TCT, como tal, plantea que la puntuación obtenida en un test es la suma de la puntuación verdadera del sujeto y el error de medición. Busca estimar cuán exacta puede llegar a ser la prueba al medir un atributo psicológico. Vamos a hablar un poco sobre el postulado central. Como vemos, X, que viene a ser la puntuación observada, es igual a puntuación verdadera V más el error, que es E. Aquí podemos ver una pequeña tabla donde X igual a puntuación observada, V puntuación verdadera, hipotética o ideal, y E el error aleatorio de la medición. Los principios fundamentales es la fiabilidad, que mide la estabilidad o consistencia de un test, la validez propiamente, que tanto mide el test lo que dice medir, y el error estándar de medición. Se calcula para estimar la distancia entre X y V. Los colorarios importantes es que el error mide
Bueno, el error medio tiende a cero, con muestras grandes. Si n va al infinito, entonces media de x es igual a la media de v. O sea, la media de puntuación observada es igual a la media de puntuación verdadera. Se asume una distribución normal. Varianza observada es igual a varianza verdadera más varianza del error y la confiabilidad. Vemos también la aplicación práctica. Se usa en la mayoría de pruebas psicométricas como el WIS, el BDI-3, etc. Ejemplo, si un test de ansiedad tiene alta confiabilidad, RXX igual a 0,90, el error es bajo y la puntuación se acerca al nivel real del evaluado. Hablando un poco sobre la teoría de la generalizabilidad, perdón, es una aplicación de la teoría clásica una ampliación, perdón, de la teoría clásica que considera los errores pueden tener varias fuentes, como los ítems, el evaluador, el contexto o el momento de aplicación. Su objetivo como tal es evaluar cuán consistentes y generalizables son los resultados de un test en distintas situaciones. Busca responder en qué condiciones un test ofrece resultados confiables y generalizables. Los autores fueron Cronbach y Gleiser. Sus fundamentos. Expande lo que es la TCT al considerar múltiples fuentes de error, no solo una. Analiza como factores como el evaluador, ítems, ambiente o tiempo de aplicación. Estos pueden afectar los resultados como tal. Algunos conceptos claves son facetas, que son elementos que generan variación, ítems, evaluados, días, formatos, etc. Usa el ANOVA para descomponer la varianza de sus componentes y permite estimar la precisión de una medición en diferentes condiciones. Ahora, hablamos un poco sobre la aplicación práctica. Esta es útil para pruebas aplicadas en contextos educativos, clínicos y organizacionales donde las condiciones de aplicación varían. Ejemplo, en un test de rendimiento escolar, los puntajes pueden variar por el grupo de preguntas o el profesor que lo aplique. Ahora hablamos un poco sobre teoría de respuesta al ítem. La teoría de respuesta al ítem es una teoría probabilística que relaciona la probabilidad de una respuesta a un ítem con el nivel de rasgo psicológico del evaluado, considerando características propias de cada ítem. Cada ítem tiene un comportamiento propio que depende del nivel del atributo del sujeto. Su fundamento es la probabilidad de una respuesta correcta a un ítem. Esta depende de un rasgo latente, como habilidad e inteligencia. Hablamos también sobre curva característica del ítem, que esta representa la probabilidad de responder bien según el nivel de rasgo. A mayor probabilidad de aciertos. Las ventajas que tiene esta teoría es que permite comparar ítems individualmente, da información más precisa y adaptativa, igual para test computarizados y adaptativos. Ejemplos prácticos para la aplicación es que en el test de Raven, un ítem con alta dificultad requiere mayor inteligencia fluida para ser resuelto. Algunos modelos. Tenemos el RASH, el 2PL, el 3PL. Los parámetros. Dificultad B, discriminación A, y en el 3PL está el B, A, SAM y C. La explicación. En RASH solo considera la dificultad del ítem. En el 2PL mide que también el ítem distingue entre sujetos. Y en el 3PL incluye probabilidad de acertar por suerte. Ahora bien, un resumen comparativo. ¿Qué mide la TCT? Es una puntuación global. ¿Qué mide la TG? Puntuaciones múltiples de error. Y la TRI, respuestas a nivel de ítem. El error de medición en la TCT es la global. En la TG, múltiples, que habla de facetas. Y en la TRI, por ítem. Modelo matemático, lineal, ANOVA y logístico. En una aplicación ideal en la TCT, pruebas clásicas, en la TG son contextos variables y en la TRI, test adaptativos. Unidad de análisis. En la TCT, su unidad de análisis es total del test.
En la TG son condiciones del evaluado y en el TRI es el ítem individual. Ahora bien, llegamos a las conclusiones. En conclusión, entendemos que la medición de atributos psicológicos requiere una rigurosa fundamentación teórica y metodológica para garantizar la validez y la confiabilidad de los instrumentos. Estas diferentes teorías y clasificaciones nos van a permitir tomar decisiones fundamentadas sobre qué, cómo y con qué medir, asegurando intervenciones más precisas y éticas. Por lo tanto, la psicometría se consolida como una herramienta indispensable para el quehacer psicológico y científico. Esta es la bibliografía por la cual se basó esta pequeña presentación y eso sería todo. Muchas gracias.